Vamos a empezar este evento que hemos creado para resolver el reto que pusimos de generación K. Un poco para ver, bueno, contar un poco cómo ha sido la historia de cómo surgió el reto y luego las distintas formas, dos formas de resolverlo en este caso, que han sido pues la que ideé yo, que fue quien ideó el reto, y luego la de Rubén, que fue al que le pasé el reto para decirle, a ver, Rubén, a ver si lo puedes resolver, digo, porque si no lo resuelves tú, evidentemente, mandárselo a juniors iba a ser demasiado, ¿no? De hecho, nos lo planteamos, si iba a ser demasiado complicado para la gente el resolver este reto, ¿no? Al final, ¿no? Al final ha habido, lo resolvieron 62 personas, o sea que fue, creo que muy bien. Bueno, no todos lo resolvieron correctamente, pero bueno, la mayoría. Y a ver, voy a compartir pantalla para mostrar el reto. A ver dónde lo tengo. Jolín, no encuentro aquí reto. No, esto es YouTube. Creo que es este. Con tanta ventana no se me ve. No sé si estoy compartiendo el correcto, es un PDF o estoy compartiendo otra cosa. No, sí, es este. Sí, vale. Pues nada, este fue lo que lanzamos, lo que enviamos y publicamos por redes, ¿no? Para ver para lanzar ese reto, ¿no? Siempre en Generación K, el año pasado, que también lanzamos un reto, quizás el reto fue demasiado sencillo y lo resolvieron pues, más de 150 personas. Entonces luego, pues, el proceso de selección de más de 150 personas pues, fue bastante largo y complicado, ¿no? Porque al final es gente junior y los criterios son, ¿sabes? Son súper están en el límite porque todos están muy parecidos y es muy difícil seleccionar. Entonces este año, pues cuando decidimos, bueno, cuando nos dijeron de lanzar ya otro reto, o sea, otra generación K, pues dije, pues bueno, voy a ver qué se me ocurre como reto, que sea algo más difícil, pero tampoco sea demasiado difícil y sobre todo que no sea un problema que puedas encontrar en internet, ¿no? Y eso sí que era difícil, encontrar un reto que no estuviese en internet o por lo menos no de una manera clara. Siempre puedes encontrar partes, pero por lo menos que no fuese muy fácil de encontrar en internet si es que estaba. Entonces una de las cosas que se me ocurrió fue yo de pequeño jugaba a codificar mensajes, ¿no? Jugaba con mis hermanos, con mis amigos, ¿no? Y nos mandábamos mensajes. Y intentábamos interceptar mensajes, intentar averiguarlos y entre ellos utilizábamos lo que se conoce como la rejilla criptográfica, que la utilicé luego en el vídeo, que es esto realmente, ¿no? Una rejilla que es un cuadrado, en este caso de 6×6, que lo que tiene es una serie de agujeros, de celdas libres, y lo que haces es ir rellenando en cada agujero, pues tienes un mensaje, en este caso al ser de lado 6, pues tienes hasta 36 letras, ¿no? Entonces vas rellenando el mensaje en cada letra, vas girando la rejilla y al final te sale pues un montón de letras sin sentido, ¿no? Entonces, pues lo que hice fue eso, hice la rejilla esta que veis aquí y empecé a probar y pensé en un mensaje y luego dije, vale, pues ahora lo que tengo que hacer es codificarlo, ¿no? Y ver cómo se puede resolver. Por supuesto, lo que hicimos fue también el reto de adornarlo como ya hicimos el año pasado, ¿no? Que Nekhikis, al final, el nombre del faraón viene porque el reto, en la frase del año pasado del reto, justo Nekhikis era el nombre del faraón que estaba con el mensaje oculto, ¿no? Entonces lo retomamos, en este caso hicimos que fuese Nekhikis VI, como su hijo y heredero del reto anterior, y lo que hicimos, pues eso, lo que hice fue codificar primero, o sea, primero hice el programa que codificase o que fuese capaz de encriptar, y luego hice el programa que fuese capaz de desencriptar. Os voy a compartir pantalla para enseñaros ahora
la parte de la encriptación y la desencriptación. A ver. Bueno, para encriptar, lo primero que hice fue, bueno, metí en dos constantes el lado del grid, que era de 6. Por otro lado, meter en coordenadas las coordenadas que tenían, los agujeros, digamos, los huecos que tenía ese grid para codificar. No me compliqué, fui, digamos, como estaba, ¿no? Dije, bueno, en un principio pensé en ponerlo como en JavaScript, sabemos que todo empieza en 0, no en 1. Al principio pensé poner el grid empezando con 0, pero dije, no, vamos a hacerlo como lo haríamos normal. Yo nunca he usado el 0 de primer elemento, siempre he usado el 1. Cuando juegas a los barquitos o cosas así, siempre es el 1. Pues dije, bueno, pues así también tiene un poco más de dificultad. Y un poco lo que hice fue en ese primer array, fue poner las posiciones del grid de las posiciones abiertas, ¿vale? Como veis arriba, veis que hay otro, que estuve haciendo luego pruebas para ver que se podía codificar y decodificar bien. El hacer el grid, aunque no lo creáis, tiene cierta dificultad porque tienes que conseguir que cuando gires al final siempre tengas casillas y que no coincidan y que llegues a completar las 36 casillas, ¿no? Entonces, la construcción manual del grid tiene también su complejidad, porque no vale cualquier combinación y bueno, tuve que tirar 2 o 3 grids antes de sacar este. Pero bueno, al final, pues eso, coloqué las coordenadas y puse o ideé, digamos, cuál iba a ser el mensaje que íbamos a ocultar, ¿vale? Que como ya todos los que lo han resuelto sabrán, la solución es mi.grid.kairosds.com, ¿vale? Luego ya, por supuesto, trabajamos en hacer que ese dominio, pues ese subdominio tuviese su página, etcétera. Pero en un principio esa fue la idea, intentar codificar esto, ¿vale? Entonces, al final, digamos, la encriptación, tal y como lo concebí en un principio, partiéndolo por partes, lo que es la codificación fue decir, bueno, pues tengo que conseguir, lo primero es las coordenadas del grid cada vez que lo giro 90 grados. Porque claro, yo tengo las coordenadas en 0 grados y eso es fácil. Entonces lo que hice, pues supongo que como muchos que resolvieron el reto, lo haces a mano al principio. Giras las coordenadas, giras el grid, obtienes las nuevas coordenadas y a partir de ahí empiezas a buscar patrones, ¿vale? Hice, digamos, saqué todas las coordenadas a la hora, girando a mano el grid y observé que, pues eso, cumplía una serie de patrones. Entonces lo que hice fue un método, una función, que es la de getCompleteGridCoordenadas, para obtener todas las coordenadas, a partir de una posición 0, digamos, que es la de 0 grados. Entonces, en esta función de obtener las coordenadas, pues lo que hice fue simplemente pues, coger las primeras coordenadas, la de la posición 0, lo metí en un array, y luego ejecuté 4 veces el rotar el array 90 grados. ¿Vale? Y iba acumulando las coordenadas. Entonces, a las coordenadas parciales les iba añadiendo las nuevas coordenadas que teníamos ya acumuladas, que al principio era la de 0, luego la de 0 más 90, la de 0, 90, 180 y la de 0, 90, 180 y 270. Y luego lo devolvía. Vale, lo que dices es que le hice 3 giros, ¿no? Claro, le di 3 giros porque ya partía de la posición 0, que esa la tengo, que es la que nos daban la pista. Esto era parte de la pista que nos daban para empezar la codificación. Entonces lo que había que hacer es girar 3 veces más la rejilla para obtener las coordenadas en cada giro. Entonces ahora el método, la función que tuve que crear fue la de rotar el array 90 grados. Y para eso, como os dije, como lo hice a mano primero, observé cuál era el patrón que se cumplía cada vez que girabas 90 grados. Y el patrón que se cumplía era que la coordenada X, bueno, mejor dicho, la coordenada Y pasaba a ser la coordenada X.
¿vale? Entonces ese era fácil, que es esto que tenemos aquí. La coordenada rotada en el eje Y pasaba a ser la coordenada X. Y la coordenada Y, o sea, la coordenada X tenía relación con la coordenada Y. Era el tamaño del grid, le sumaba 1, porque como sabéis, en JavaScript, como partíamos del 0 y las coordenadas están del 1 al 6, le tenía que sumar 1, y le restaba la coordenada de la Y. Entonces, vi que ese patrón era el que se cumplía, entonces lo único que había que hacer era aplicárselo a cada una de las coordenadas, ¿vale? Pero observé un defecto, que cuando lo aplicabas, esas coordenadas que te devolvía no estaban ordenadas, se quedaban desordenadas. ¿Por qué? Pues porque cuando giras el grid, la coordenada, bueno, vamos a coger esta, por ejemplo, la coordenada 2, 2. La coordenada 2, 2 que tenemos aquí, cuando giras 90 grados, pasa a ser la coordenada 2, 5. Pero esa no tiene por qué ser la primera, porque como os dais cuenta, estas dos de arriba, que antes estaban, esta por ejemplo estaba posterior a la coordenada 2, 2, ahora pasa a ser una de las primeras, porque pasa a tener en cuenta, hay que tener en cuenta que pasa a ser fila 1. Entonces, como esas coordenadas estaban desordenadas, lo que hice fue otra función para que las ordenase. Y lo que tenía en cuenta era precisamente que la fila tenía que ser, tenía que tener en cuenta que la fila era lo primero que había que tener para ordenar, o sea, y luego la coordenada Y. O sea, primero la X, no, primero la Y y luego la X. ¿Lo he dicho bien? Primero la fila, que es Y, y luego la X. Lo que pasa es que en pantalla yo al menos estoy viendo solamente el código. No sé si está sobre el código o... No, solo tengo el código, sí. Vale, vale. Sí, porque bueno, la rejilla la estaba mostrando que se verá en pequeño, supongo, para que viesen el giro, pero bueno. Con lo cual, como se desordenaban filas y columnas, pues eso, hice un método que simplemente hace un sort, y la función que tenía en cuenta pues era eso, que la coordenada Y fuese la más pequeña primero, y en caso de que fuese la misma, o sea, que estuviesen dentro de la misma fila, que tuviese en cuenta la columna o la X, ¿vale? De esta manera, al hacer la rotación, primero obtenía el patrón que dije de cambiar las coordenadas X, la Y por la X, y la X por el tamaño del grid más 1 menos la coordenada Y. De esta manera, luego lo ordenaba y devolvía ese nuevo array de coordenadas con el giro, que era lo que al final se iba guardando en la variable de grid Turner partial. Y al final, pues lo que hacías era devolverlo. Vale, ya tenía todas las coordenadas. Con estos tres métodos consigo tener todas las coordenadas del grid girándolo en las 3 veces. Vale, ahora lo que había que hacer era hacer una correspondencia del mensaje para ir escribiendo el mensaje en el grid, en cada coordenada. Entonces, para eso, lo que hice fue, primero, convertí el mensaje, que es un string, lo convertí en un array, ¿vale? Aquí es donde voy a guardar el mensaje, el array del mensaje codificado, y ahora recorría ese array del mensaje letra a letra, ¿vale? Con un for each, aquí obtengo la letra y el índice. ¿Para qué he utilizado el índice? Pues para ir cogiendo la primera coordenada de los grids. En la variable complete grid coordenadas, lo que tengo son todas las coordenadas ya con todos los giros de los huecos donde yo tengo que ir rellenando la letra. Entonces es simplemente coger la primera coordenada y meterle la primera letra. Y así sucesivamente, recorriendo todo el array de coordenadas y guardando cada letra. Al final lo que obtengo es un array con el galimatías de las palabras, ¿vale? Porque en cada posición nueva que iba, o sea, para calcular la posición que iba dentro del
string, digamos, del nuevo string, pues lo que vas viendo es que es la coordenada x menos 1, porque vuelvo a decir, empezaba en el 1 y en JavaScript el inicio está en el 0, y le sumaba la coordenada y menos 1 por el tamaño del grid, para saber en qué punto estaba. Porque cuando estabas en la coordenada, en la fila 1, por ejemplo, la fila 1, 1 menos 1, 0, por 6, que era el tamaño del grid, es 0. Por lo tanto, tienes que las posiciones primeras, pues tienes 1, 2, 3, 4, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para la fila 2 tienes la coordenada y vale 2, menos 1, 1, por grid size es 6, por lo tanto lo que haces es sumarle 6. Entonces el 1 de la coordenada x más 6 es 7, que sería el de abajo. Es una manera de aplanar, digamos, el array de coordenadas de una manera manual. Entonces al final, pues eso, en el array de encriptación lo que obtienes son todas las letras colocadas en la posición que le corresponde dentro del grid. O sea, lo que hacía era, digamos, coger el grid que tienes aquí y cada fila que hay la ponía a continuación, una a continuación de otro. O sea, lo aplanaba el grid de manera que luego colocase cada letra donde correspondía. Y por último, pues nada, para devolver el mensaje encriptado, volví a hacer un join para unir todos los elementos del array con esas letras y obtener el mensaje encriptado. Entonces, pues si ejecutamos pues nos da el mensaje encriptado. Pues vamos con la parte de desencriptar. Para desencriptar me fue muy fácil luego. ¿Por qué? Pues porque tenía ya gran parte del trabajo hecho. Ya tenía como pues, la parte de obtener las posiciones del grid, rotar el array y ordenarlo. Entonces esos tres métodos fue copy-paste y ahí lo dejamos. Y ahora lo único que tuve que hacer es otros dos métodos para, digamos, hacer el proceso inverso. O sea, recolocar cada letra del galimatías dentro del grid para obtener el mensaje correcto. Entonces aquí, fijaos que vamos, para mí el proceso ya era mucho más sencillo, porque una vez que obtienes las coordenadas, convierto, en este caso lo que hice fue aplanar de nuevo el array de coordenadas, haciendo un map, y como veis, devuelvo lo que hacía antes, la coordenada x con la coordenada y menos 1 por el tamaño del grid. De esta manera tengo el array también ya, el array de posiciones del grid plano. Vuelvo a coger el mensaje, en este caso el mensaje encriptado, que es el que nos daban al principio del problema. Y luego lo que hacía era, igual que antes, un map para recorrer cada letra del mensaje, pero en este caso ir colocándola al revés, en el sentido inverso, para ir colocando donde corresponde en base al grid. Al final era volver a unir todos los elementos y el mensaje quedaría desencriptado. Y nos da pues lo que ya sabemos todo. La solución es mi grid Kairos DS. Y luego eso, pues para... A ver, que aquí tengo esto sin guardar, a ver si... Sí, funciona. Para probar, pues eso, se puede probar, meter más mensajes. Esa está preparada, ¿no? Porque tiene que tener un tamaño fijo. Sí, pues tengo que contar porque 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18... Bueno, esto te lo dice, ¿no? 34 seleccionadas. Pues mira, 2 puntos. A ver si ahora... A ver... 36. Vale, se supone que con esto ahora vamos a encriptar. Y ahora desencriptar. Vamos a cogerlo y nos vamos al decrypt.
y ponemos el mensaje y al desencriptar nos lo da. Esa es la manera de demostrar que el mensaje, evidentemente, que se puede hacer. Se puede intentar luego también obtener otras rejillas para ver que también el sistema del rotado, etcétera, también funciona y el algoritmo es correcto, que por eso también tengo aquí esta otra rejilla con la que probé y de otra rejilla para probar que también funcionaba con otra rejilla. Y así el mensaje, ver que daba igual y que era simplemente obtener una rejilla, un array de coordenadas y luego ya automáticamente que se rotase bien, se ordenase y se colocase cada letra donde correspondía. Pues, si queréis, pasamos ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que Rubén nos enseñe ahora su código. A ver, ahí. Hay una opción, lo podéis hacer por chat o lo podéis hacer por el de preguntas y respuestas. No sé si lo he explicado bien, si ha quedado claro, si hay dudas. Bueno, pues no parece que haya preguntas, sino bueno, las vais haciendo y las vamos atendiendo. Pues Rubén, dejo de compartir. Vale. Y te doy, a ver cómo se te ocurrió a ti, porque ¿qué pensaste cuando te planteé el reto este? ¿Qué dijiste? ¿Se le ha ido la pinza a Manu? Que no tenía otra cosa que hacer que pegarme ahora con las rejillas criptográficas. Pero ahora lo explicamos mejor. Cópiame en el chat el nuevo mensaje encriptado, ¿vale? Para luego hacer vale. La prueba. Vale, voy a... aquí... Vale, voy a empezar a compartir. Me dice que no puedo compartir. Es verdad. Espérate que voy a darte superpoderes. Dame superpoderes. Sí, ya me dice eso, ¿no? Vale, creo que te he dado todos los superpoderes. Ahora yo ya no los tengo. Vale, pues nada. Yo como el Superman. Te he dado... Luego te los paso. Vale, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve. Ahora veo una vista en la que está el partido. Vale, pues esto fue lo que me pasó Manu, más o menos, ¿vale? Fijaos que ni siquiera la frase es la misma que la del reto, ¿vale? No vaya a ser que la pusiera por Twitter o algo y era el reto, ¿vale? Pero básicamente el texto es prácticamente igual, ¿vale? Y las condiciones y las invariantes del problema son también las mismas, ¿vale? Sabemos que usar una rejilla de 6×6 y que esas son las coordenadas que tiene la rejilla a 0 grados, ¿vale? Entonces, claro, cuando me pasó esto, pues lo primero que hice fue leerme el texto, ¿vale? Podría descifrar el mensaje, tal, pistas para resolverlo. Cada vez que giramos la rejilla a 90 grados, tal. Aquí paré de leer y me fui directamente a Google. Dije, a ver, rejilla criptográfica en JavaScript de 6×6 y no encontré nada. Entonces seguí leyendo. Cada vez que giramos la rejilla de 90 grados, para pasar a la siguiente columna, desencriptar el mensaje, ¿vale? Y este sería el grid que estaba utilizando. Entonces, cuando vi que efectivamente el problema general no estaba en Internet, ¿vale? Lo que hice fue hacerlo de forma manual. Entonces, me creé, en un folio, creé una rejilla físicamente, le hice los cuadritos que venían en el ejemplo y lo hice de forma manual según decía el ejemplo. Con eso lo que conseguí fue tener la solución, ¿vale? Y una vez que ya tienes la solución, pues ya tienes que buscar la forma de llegar a esa solución, pero ya tienes un objetivo. Entonces, sabiendo ya la solución de forma manual, ¿vale? Lo que empecé, ¿vale? Fue
proponer dentro de un fichero JS que ejecutaba con Node, las cosas que ya sabíamos del texto, ¿vale? Pues que la dimensión del grid era de 6, que había que hacer 3 giros, ¿vale? a la rejilla, y que el mensaje encriptado, pues para vosotros fue este, ¿vale? El otro pues te da otra URL distinta, ¿vale? Vamos a hacerlo con la que tenéis vosotros. Y yo cambié la solución, ¿vale? Porque me siento más cómodo trabajando con este tipo de grid que no con coordenadas. Entonces, simplemente el 1 era blanco y el 0 era tapado, ¿vale? Entonces, de esta forma, creé ese grid que es el que te tienen que dar, ¿vale? Porque para que esto funcione, el grid tiene que ser el mismo con el que encriptas que con el que desencriptas, ¿vale? Entonces, con estas invariantes del problema, pues sabiendo los pasos que había que dar, pues empecé a codificar. Como hizo Manu también en la encriptación o en la desencriptación, al final tienes que hacer una operación, antes de hacer todos los giros, tienes que hacer una primera operación de componer el mensaje, ¿vale? Entonces, a partir del primer grid, que es el grado 0, le pasas el mensaje encriptado y le pasas ese grid, y esta función lo que hace es devolverte ese cacho de mensaje. Al final, el mensaje está dividido en 4 cachos que luego se juntan, ¿vale? Entonces, este primer cacho de mensaje se saca de esta forma. Luego entraremos en detalle de qué hace cada uno de los métodos. Pero una de las cosas que hace, o que sí, intento para que sea más legible, es proponer métodos que más o menos sean descriptivos de lo que hacen, que sean como una interfaz pública a lo que está haciendo, y luego se implementa, ¿vale? Entonces, este sería como el main, el esquema general, donde primero hacemos esa composición del primer cacho de mensaje, ¿vale? Y luego hacemos los 3 giros. Entonces, simplemente es girar el grid y volver a componer el mensaje con el nuevo grid, ¿vale? Y una vez que ya está girado, o sea, una vez que ya los 4 cachos de mensaje están acumulados dentro del mensaje de code, lo que hacemos es hacer un flat y un join de ese mensaje para mostrarlo tal cual como se vería en la ejecución. Entonces, se ejecutó esto, pues veis que esa es la solución, ¿vale? Aquí, como veis, Rubén ha utilizado el método flat, que es un método experimental, aunque se puede utilizar en todos los navegadores, para hacer lo mismo que hacía yo a mano, que era lo para dejarlos todos en línea. Yo lo que hacía era sumar coordenadas y calcular coordenadas, ¿no? Y Rubén ha utilizado, ¿ves?, el método flat, que es mucho más eficiente, sobre todo sabiendo porque funciona en el CanIUse. Te dice que se usa, mira, solamente no funciona en Explorer. Que se muera Explorer. Pero Explorer ya no está mantenido, o sea, ya es Edge. Por eso. Y en Edge sí se mantiene, entonces, bueno, con lo cual, fijaos que es mucho más, bueno, más claro, porque si sabes hacerlo a mano, es más claro hacerlo, o más eficiente hacerlo con flat. Claro, porque realmente el polyfill sería hacerlo como lo has hecho tú, básicamente, o sea, hacer este tipo de funciones. Entonces, bueno, pues con flat queda de una forma mucho más limpia, ¿vale? Si entramos en el detalle de qué hace cada una de las funciones, la decomposición de mensaje, ¿vale? Lo que hace es coger un array y ese mensaje y recorrer el array. Y entonces, si la posición es 1, es decir, si la posición está abierta, acumulo esa letra en el resultado, ¿vale? Y si no, pues le ponía una cadena opción, o un undefined en este caso. Entonces, eso va acumulando las letras que va viendo abiertas dentro de la rejilla, y luego es simplemente repetir el mismo proceso, pero haciendo el giro del grid. Para hacer el giro del grid, una forma de hacerlo, ¿vale?, es utilizando 2 bucles for,
y haciéndolo de esta forma, ¿vale? Aquí sí que no se encontró toda la solución a nivel de, o sea, en Internet, toda la solución de la rejilla, pero sí que es importante, primero, entender el problema y luego subdividir ese problema en problemas más pequeños, ¿vale? Entonces, uno de los problemas que planteaba era el de la composición del mensaje y otro era justamente, quizá el más importante, el de rotar el grid 90 grados en el sentido horario, ¿vale? Para eso sí que en Internet hay soluciones que te giran o sea, te dan el algoritmo para rotar ese grid, ¿vale? Y esta sería una de ellas. Entonces, si nos fijamos un poco en los pasos intermedios, ¿vale? Voy a ejecutar, por ejemplo, lo que hace este flap. Fijaos que lo que hace el flat es que el grid que tengo, ¿vale? Con 6 arrays, realmente que sean las rows y las columnas, hace el flat y lo que te crea es el array, que ese array es el que se utiliza dentro del método de composición, ¿vale? Porque para mí es más sencillo trabajar con el array que trabajar con las coordenadas. Luego, bueno, lo puedo hacer así. Si miramos cómo quedaría el mensaje decodificado antes de mostrarlo, pues veis que queda de esta forma. Un primer trozo del mensaje que está la solución, ¿vale? Y el resto son las distintas letras con los distintos espacios, ¿vale? Aquí, si os fijáis, están todas las letras que componen la solución. Entonces, como eso está dentro de un array y además estaría separado por comas, al hacer el flat, lo que estamos haciendo es reduciéndolo a, bueno, lo podemos ver aquí. Lo reducimos a un array. ¿Vale? Y para mostrar exactamente el texto, pues simplemente hacemos un join de esta forma. Entonces, por eso la solución final, al final es un string con todos estos elementos agrupados en una única cadena. ¿Vale? Al final, si os dais cuenta, hemos hecho, al final es el mismo razonamiento. Lo único es que yo, por ejemplo, trabajé con coordenadas y luego aplané la solución y Rubén lo ha hecho al revés. Primero ha aplanado las coordenadas para trabajar más directamente con la solución. Y al final siempre es un array la solución que hay que hacer un join para unificar la solución, vamos, y tener un string. Eso es, para el resultado final, al final es el string que se estaba buscando, que era la dirección URL que te llevaba para apuntarte al reto. Luego, casi todos habéis utilizado razonamientos similares a los nuestros, utilizando también encrypt, decrypt, bueno, el rotate, el sort, y con lo cual, pues bueno, está bien porque hemos coincidido, hemos pensado todos así. Y efectivamente ha habido gente que lo hizo más con el razonamiento de Rubén, aplanando primero las coordenadas, gente que lo hizo más con las coordenadas, que era quizás como la pista que dábamos pero había cualquier método era válido y de hecho ha habido alguna otra solución que incluso es mucho más eficiente que las nuestras, hechas además en un solo código, en un solo método, metiendo varios arrays, pero que al final todas son válidas, ¿vale? Las que no hemos dado por válidas son soluciones en las que se hacía a mano, o sea, porque ha habido personas que lo han solucionado, pero el array, por ejemplo, el array de coordenadas girado, lo ponía en claro, o sea, no lo calculaba, sino que lo ponía directamente como si puesto en
hardcodeado en el código, ¿no? O sea, lo calculó a mano, lo puso y luego hizo un método simplemente que recorría y colocaba las letras. Entonces eso no fue válido. Ha habido gente que ni siquiera, o sea, lo ha hecho a mano, o sea, lo ha calculado a mano y puso coordenada 1,1 esta letra, coordenada 4,1 esta letra, coordenada... Entonces eso tampoco nos valía, ¿vale? Porque lo que había que ver es el algoritmo, ¿no? que lo solucionaba, porque al final solucionarlo a mano, desde luego, era sencillo. En código era donde había que demostrar realmente el manejo, el razonamiento, ¿no? y el manejo de JavaScript. ¿Vale? ¿Quiere que lo muestre? Voy a ver. Sí, que muestre yo el fichero de New School. Ah, del New School. Ahora cuando terminemos lo muestro para ver la diferencia entre el Old School y el New School. Vale. Bueno, ¿y qué queda ahora? Nada, si quieres enseño esto. Claro, por eso enséñalo. Vale. Pues nada, si os fijáis aquí en la solución, ¿vale? Tenemos bucles for y tenemos iteraciones y demás, ¿vale? Al final, gracias a la evolución del lenguaje, ¿vale? Por eso lo de New School, podemos ir hacia un código quizá menos legible, ¿vale? Pero que a la larga es el que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, si fijáis, aquí tenemos un método main donde está exactamente lo mismo, el número de giros, el mensaje que vamos a desencriptar, el grid también sería igual, ¿vale? O sea, todo esto es exactamente igual, o sea, lo que es la interfaz pública de main es exactamente igual, pero está implementado de una forma más new school, ¿vale? Más con temas funcionales. Entonces, fijaos cómo el método de rotar ese grid, ¿vale? Que aquí teníamos estos dos bucles for que hacían el trabajo, pues podemos hacer exactamente lo mismo con un método map encadenado a otro método map, ¿vale? Que al final los métodos map nos dejan de servirnos para recorrer esas colecciones, ¿vale? Y en vez de hacer el for, hacerlo de esta forma mucho más simplificada, aunque quizá también menos legible si no estás acostumbrado a trabajar con estos métodos. Y luego fijaos que el compose, el componer el mensaje es una línea, ¿vale? Una línea que es menos legible que la anterior. Lo mismo si no estás acostumbrado a lo que ves. Y el show result, que bueno, simplemente lo que hace es el flat y el join, que es lo que muestra aquí. Entonces, con muy pocas líneas, pues tenemos la misma solución. De hecho, si lo ejecutamos, pues, ve que es exactamente lo mismo. Vale. Te paso el código. Pásamelo. A ver, aquí en el decrypt. ¿Te imaginas que ahora se rompe? Bueno, siempre No, sí, el efecto demo es el efecto demo, no pasa nada. te lo paso por el propio chat. Sí, pásamelo por aquí, por favor. Ahí va. Creo que se acorta ahí. Terminaba en 2 ¿Sí? puntos, ¿no? A ver, termina. No termina en mu. Punto mu. Hasta luego, Pablo. Ah, vale, sí, porque este es el que está encriptado. Vale, pues nada, le damos. Ahora va punto Rubén a usar código M. ¿Qué es esto? Pues con el otro sí que me vale. No ha pasado el test. Pero seguro que me las pasa bien. Me estás Voy a ver. troleando. Voy a ver, espérate que repito. Sí, lo he copiado bien. A ver, lo voy a ejecutar yo otra vez. A ver si... Sí. ¿Ves? El otro, el que me pasaste, sí pasa. Sí pasa, sí. A ver, está copiado. Pues nada, lo miraremos porque... No sé, a lo mejor se ha quedado ahí un espacio de más o algo. No sé. Ah, sí.
Y otra cosa también a tener en cuenta, vuelve a hacerme hospedador, que voy a compartir ahora otra cosa. Otra cosa que además la gente junior debéis tener en cuenta es que, como lo ha hecho Rubén, New School, hay veces que hay que dominar el lenguaje para poder hacerlo, ¿sabes? Dominar cómo funciona el map, el reduce, el flat, todo eso. Pero, por ejemplo, como lo ha planteado Rubén, de primero hacerlo con bucles normales, no pasa nada por utilizar un bucle, ¿vale? Es un concepto de razonamiento. Entonces, utilizar un bucle no pasa nada. Luego refactorizamos. Luego ya nos ponemos a hacer lo que haya que hacer para dejarlo más bonito, para dejarlo más eficiente, para dejarlo mejor, ¿vale? Pero lo primero es resolver el problema y entenderlo sobre todo. Porque si intentas entenderlo con el map o con el reduce, a lo mejor, pues como decía Rubén, es más ilegible, lógicamente. Para eso hay que tener práctica. Y si no la tenemos es muy difícil. Un bucle es muy fácil de ver rápidamente el cómo funciona. Y ahora os voy a compartir, simplemente para mostraros otro código. Vale, el anfitrión. ¿Me hiciste anfitrión? Es que bueno saber cómo hacerte anfitrión, ¿sabes? No, vete a donde los participantes. Participantes. A los panelistas. Sí. Le das a más. Te pones encima de marca, Kairos. More. Y ahí es hacer hosting o host. Te puedo hacer co-host, ¿no? Bueno, sí, también. Ya está. Vale, ya puedo compartir. A ver, ¿dónde tengo aquí Vale, otra manera de resolverlo, que hubiese sido igual de válida, aunque, bueno, un poco bruta, fue resolverlo por fuerza bruta. ¿Vale? O sea, la persona que lo ideó así, partió de la base de que como era una URL, indujo que tenía que terminar en kairosds.com, ¿vale? Aquí, bueno, se arriesgó en cierta manera porque dijo, necesito, o sea, como es una URL, el año pasado me acuerdo que también a lo mejor participó y sabía que la URL, el dominio era de kairosds, pues él supuso que la URL tenía que contener kairosds.com, ¿vale? Entonces, partiendo de esa suposición, que os digo, podía haber sido falsa, porque imaginaos que en vez de terminar en kairosds.com, no sé, hubiese sido otro dominio o hubiese tenido otra cosa. Pero bueno, acertó, su suposición fue correcta. Entonces lo que hizo fue simplemente, dijo, ¿cuántas veces tendría que recorrerlo para ordenar todas las letras hasta que me dé algo coherente? Entonces, pues es simplemente multiplicar la longitud de las letras, o sea, 36 por 36. ¿Vale? Entonces, que no sé cuánto da 36 por 36. A ver si tengo por aquí la calculadora. 1296. Con lo cual, si os dais cuenta, o sea, hacer un bucle, hacer 1296 iteraciones tampoco es tan descabellado, ¿no? Entonces, pues eso, es un bucle de 1296 iteraciones y lo que hace es ir ordenando de manera, además, como veis, hace ordenaciones, una ordenación sort, donde va viendo el valor de la letra y lo va colocando. Reemplaza, además, porque como tenemos un array, a ver, no, la coma la quitó por comilla, no sé esto por qué. No, lo que hace es eliminar la coma. Claro, eliminar la coma por vacío. Por vacío. No sé por qué, porque tampoco hay comas, ¿no? Ah, porque hizo un... ¿no? Ah, porque hizo el join, claro, eso es. Pero no sé por qué, porque esto yo creo que sería innecesario, cogiendo el mensaje. Sí, si haces el join de cadena vacía, ya te ahorras ese replay. Exactamente. Claro, es que esto quien lo hizo no era JavaScriptero. Entonces, digamos, se buscó las mañas, ¿vale? Entonces, pero veis, o sea, al final esto es lo mismo, como decía Rubén, hacer esto, ¿vale? Hizo el join, ¿vale? Y luego lo que hacía era que si una vez que había ordenado o recolocado, incluía kairosds.com, mostraba el resultado. Evidentemente no todas las soluciones que tengan kairosds.com va a ser el resultado correcto,
pero evidentemente creo que daban 17 soluciones posibles las que te daban. Y entonces al final él, de todas las combinaciones que hubo, analizando visualmente, dijo, me suena esta, pum, la puso, dio el resultado y funcionó. Para que veáis que al final esto es pensar saliendo out of the box, ¿no? Como se dice, ¿no? Saliendo de la caja, saliendo de lo que nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Y muchas veces este tipo de soluciones son las que nos ayudan a resolver las cosas. El salir, pensar fuera siempre de la caja. Cuando tenemos un problema y nos atascamos o vemos cómo no resolverlo, es salir de la caja. ¿Es buena la solución? Sí, es buena. Al final ha utilizado un algoritmo. ¿No es eficiente, ideal? No, correcto. ¿Pero es buena? Sí, es totalmente válido. Se pedía resolver algorítmicamente la URL, ¿no? ¿Esto lo resuelve? Sí. Bueno, lo que pasa es que no te da una única URL. Exactamente, no te da una única, pero no te da infinitas soluciones, sino te da unas cuantas que al final entre una de ellas está la solución. A mí, o sea, lo he dado por válido sobre todo porque me parece curioso y porque ha sido el único que ha pensado out of the box, ¿vale? O sea, el salirse de lo que, porque además fijaos que no ha utilizado nada de la RAI, no, me da igual la rejilla. Ponme la rejilla que quieras. O sea, esta solución te vale para todas las rejillas y todo lo posible. ¿Por qué? Porque lo hace por fuerza bruta. Evidentemente, si en vez de hacer una rejilla de 6x6, hacemos una rejilla de 10x10, vamos aumentando el número, ¿no? Porque ya hubiesen sido 100%, ya hubiesen sido 10.000, no las 1.200 y pico. Si hubiésemos hecho una rejilla un poco más grande, hubiese sido todavía mayor. Entonces, al final, esto tiene sus... De todas formas, me dijo que estuvo no sé cuántas horas, o sea, haciéndolo. O sea, que aún así no es algo... O sea, no tarda... No es inmediato, ¿no? No se tarda poco. Pero válida sí que es. Me parece además, os digo, curiosa por pensar fuera... Salirse del estándar, digamos. Y no sé, ¿tenéis alguna pregunta? Sí, fue una propuesta arriesgada, pero bueno, encontró la URL, se inscribió y ¿por qué no? Al final el reto, la verdad es que lo ha resuelto más gente de la que realmente estaba interesada en participar en Generación K, simplemente por el hecho de resolver un reto, ¿no? Parece que, pues eso, que nos gusta resolver retos y al final, pues eso, siempre es interesante ver cómo resolver un problema algorítmicamente y sobre todo un problema que no encuentras, ¿no? Fácilmente en Internet. Pues... Si nadie tiene ninguna pregunta, nada que preguntar o que comentar o que decir, pues daremos por finalizado el evento. Lo que haremos será, subiremos a un repositorio público las soluciones, tanto la de Rubén como la mía, y esta de fuerza bruta, porque os digo que creo que es curiosa para que la veáis y la analicéis y la probéis vosotros. Y la ejecutéis al cuánto tarda. Y nada más, los que estéis viéndonos que estáis en el proceso de selección, pues mañana terminamos las entrevistas y pasado como tarde el lunes informaremos ya a las 20 personas que harán la formación del mes de formación gratuito antes de comenzar luego la segunda fase. Así que, pues nada, que un placer y muchas gracias a los que habéis estado aquí viéndonos y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos y todas. Adiós. Hasta luego.